Y él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de los atalayas hasta la ciudad fortificada. Y solamente voy a leer en cuanto a 2 de Crónicas 29, los primeros 3 versículos. Y comenzó, 2 de Crónicas 29, comenzó a reinar Ezequías, siendo de 25 años, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová, la reparó, e hizo venir a los sacerdotes y levitas, los reunió en la plaza oriental, y les dijo: oídme, levitas, santifícanse ahora, santifiquen la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y saquen del santuario la inmundicia, porque nuestros padres se han rebelado y han hecho lo malo ante los ojos de nuestro Dios, porque la dejaron y apartaron sus ojos del tabernáculo de Jehová, y le volvieron entonces las espaldas. Bien, esta es palabra de Dios, por supuesto. En Segunda de Reyes 19 también. Y estamos hablando entonces de Ezequías. Ezequías entonces dice, según el texto de Segunda de Crónicas 29, reinó 29 años, empezó a reinar 25, es decir, muy joven todavía, muy joven. Como la mayoría de los varones aquí tenemos de esta edad más o menos, ¿verdad? Sí, más o menos, ¿no? Entonces Caleb es un niño. Qué bárbaro. Comenzó a reinar muy joven. Si nosotros vemos, por supuesto, y leemos la historia de Israel, sabemos que después de Salomón el reino se divide entre las 10 tribus del norte y 2 tribus al sur, con Judá y Benjamín. Y si leemos la historia de Israel, para empezar, sabríamos que todos los reyes, absolutamente todos y sin faltar ninguno, fueron malos, fueron terribles, tan malos como el hambre, tan malos como la peor comida que usted se puede imaginar, malos, muy malos y contra malos. Sin embargo, en cuanto a los reyes de Judá, aunque casi la mayoría no sirvieron fielmente a Dios, como David, especialmente 2 estrellas brillan en la terrible noche de la historia de Israel en ese momento. Uno de ellos Josías, y el otro, por supuesto, es el que nos toca ahora. No fue perfecto, solamente Jesucristo ha sido caminado perfecto en esta tierra, pero sin duda Ezequías es uno de esos reyes que brillan entonces en nuestra oscura noche. Ese es Ezequías, un hombre que veremos entonces vivió conforme a David, su padre. Esto es lo que pasa entonces cuando todo en el pueblo de Dios parece ir mal, y cuando precisamente los planes de Dios parece que se han ido a la basura, y cuando aún las pocas personas que parecen ser fieles a Dios, que buscan a Dios, ese remanente especial, digamos, como también Dios lo llamó en tiempo de Elías, ese pequeño remanente piensa y duda, ¿dónde está nuestro Dios? Es decir, ¿qué hacemos entonces cuando todo parece ir mal, fuera o dentro? Hemos hablado de esto en otras ocasiones, desde otros textos. ¿Qué pasa cuando vemos por fuera? Vemos la sociedad y sabemos que, por ejemplo, la agenda, y esperemos que todos aquí entendamos el tema, que no sería maltratar. Cuando sabemos que la agenda homosexual se ha apoderado, por supuesto, de la agenda política de absolutamente todos los gobiernos, sin excepción del mexicano, y de la educación, cuando ya hace muchos años que la agenda evolucionista lo ha hecho, ya
y la voz de la iglesia, la voz de la palabra de Dios parecía no resonar, no tener ninguna voz impactante realmente, que por lo menos haga una oposición clara ante lo que se está mostrando en la sociedad. Y eso es consecuencia entonces de muchos otros desastres. Las personas viven sin afecto natural, los hijos y los padres, viceversa. Y qué decir, por supuesto, de las así llamadas iglesias, incluyéndonos. En cuanto a las iglesias, vemos muchas de ellas, muchas denominaciones ahora tratando de juntarse, por ejemplo, con la iglesia católica, diciendo, bueno, tal vez no están tan mal, tal vez podemos ser super friends, amigos, y llevarnosla suave. Muchos pastores así, entre ellos Rick Warren, por ejemplo. Cada vez dice, no, Rick Warren, mi ídolo. Lo siento. Y algunos otros, Luis Palau, hombres que tradicionalmente, o eran conocidos por lo menos, muchos como hombres fieles a Dios. Bueno, donde los pastores sabemos que hay empresas del adulterio, la pornografía, el divorcio, tantas cosas que ocurren realmente en las iglesias, en nuestras iglesias, donde a veces, por un lado, se puede predicar buena doctrina, pero no se conoce o no se vive el amor, donde podemos cantar los buenos himnos, pero existe una frialdad total, realmente una indiferencia total hacia la iglesia y fuera de la iglesia. Una sociedad pecadora y una iglesia que nada o poco hace. Ese es el caso entonces, transportándolo al Antiguo Testamento de ese tiempo. Ezequías, ya dijimos, 25 años, 716 a.C., si le damos fecha. Su padre Acaz, dice, su padre Acaz anduvo en el camino de los reyes de Israel, hizo pasar a uno de sus hijos, inclusive, por el fuego a Moloc. Eso es lo que vemos. Versículo 17, el 2, dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. O sea, imagínense cómo habían sido los otros. Si este rey fue malo, el padre de Ezequías, el mismo rey, padre del rey de Ezequías, fue malo y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y dice, pero este fue menos peor. Casi es como si viéramos nuestra propia historia de política. Decimos, pues este presidente fue malo, este fue terrible, este no fue tan peor. Decimos, algo así, más o menos. Terrible, lejos de Dios. La gran diferencia es que estos reyes proclamaban estar y dirigir al pueblo de Dios. No era una democracia como tal, era una teocracia. Es decir, donde Dios estaba a la cabeza, donde realmente Dios era el rey. Realmente, cuando el pueblo le pide rey a Samuel, sabemos que Samuel dice, bueno, pues está bien, se los vamos a dar. Dios se los concede, y de hecho Saúl ese sería el primer rey. Pero la idea era realmente que Dios, Yahvé mismo, sería su rey. Y aún estableciendo un reinado que tendría su propósito, ¿no? Porque David sería el símbolo, el tipo entonces del rey eterno, de Jesucristo verdaderamente. Pero se supondría que sería Dios mismo dirigiendo el corazón del rey, como el repartimiento de las aguas, dice Proverbios, como el repartimiento, dirigiéndolo hacia su buena voluntad, hacia la justicia, hacia la equidad. Así que nada estaba bien. Entonces, si el corazón de los dirigentes no estaba bien, podemos entender que mucho menos el corazón del pueblo estaba bien, y viceversa.
Segunda de Reyes 17, el 41, antes de los textos que leímos, dice: pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hasta hoy. Claro, el decir sirvieron a Jehová y también dice a sus dioses, realmente nos hace ver que realmente no sirvieron a Jehová, porque Jehová es un Dios celoso. Jehová no permite que nosotros le rindamos adoración a nada ni a nadie más que a Él. Él tendrá el primer lugar en nuestro corazón. No serviremos al dinero o a Él, le serviremos solamente a Él. Y todo lo demás vendrá por consecuencia. Sin embargo, este era el patrón de vida. Y dicho sea de paso, el patrón de vida enseñado por los padres era el patrón de vida que los hijos entonces aprenderían y aprendieron. Nota ahí. Sin embargo, para los que piensan que hay un fatalismo en esto, como según lo ve el psicoanálisis o la psicología, tus padres son divorciados, tu hogar fue disfuncional. ¿Qué hogar no es disfuncional para empezar? En cierta o mayor medida, sin Cristo. Tú estás condenado, por eso estás así. Fantástico, big deal. Gran cosa, eso ya lo sabía. Pero como eso viviste, por eso estás así y estás condenado a ser así. Sin embargo, Ezequías no es así. Él no aprendió lo que vio de su padre, o lo que aprendió, pudo sobreponerse a eso y ser diferente. Él pudo ser diferente, él por sí mismo pudo ver la ley de Dios y saber que su propio padre había hecho mal, que el pueblo había hecho mal y que había que rectificar ahora el camino. Los hijos siguen el ejemplo de sus padres, familias débiles que eran también iglesias débiles. Y una iglesia débil, por supuesto, no impactará en mayor medida a una sociedad ya de por sí perdida. Y ese es el declive entonces de las sociedades. Yo no me atrevería a decir cuándo es que Jesucristo regrese. Más bien me atrevo a asegurar que nosotros debemos de desear que Cristo ya regrese en base a lo que estamos viendo. Pero las mayores culturas como la romana y la griega culturas en todo su esplendor, se fueron a pique cuando la perversión, la violencia y la inhumanidad, especialmente la perversión sexual, con un asterisco, empezaron a crecer. Hay un famoso río de Roma donde era común encontrar niños, bebés muertos, bebés abortados o dejados a su suerte. Circo romano, ya hemos escuchado, era un circo de sangre donde el morbo por la sangre y la violencia reinaba. El homosexualismo empezó a ser algo tan común practicado. De hecho, es el único punto en la historia donde era así, hasta que el cristianismo apareció, y solamente hasta ahora ha resurgido el homosexualismo con el avivamiento que ha surgido. Y la perversión. Es decir, no, quiero aclarar, no es que no había perversión sexual, no es que no había homosexualidad, no es que no había bestialismo y perversiones inimaginables, sino que era algo que si existía estaba ahí, se hacía en lo oculto, estaba por ciertas personas aquí y allá, pero no al grado en que la sociedad ahora lo vería como bueno, como agradable, hasta deseable. Nunca. Como ese pequeño momento en la historia que destruyó sus propias sociedades, solamente hasta ahora se volvió a ver.
y todos los gobiernos y todas las sociedades y todos cayeron redonditos, exactamente en la trampa. Así de fácil. Isaías dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Exactamente describiéndose a ese tiempo. Esta exhortación, sin embargo, viene hacia nosotros. El pueblo de Dios se extiende desde el periodo de la antigua dispensación hasta la nueva, haciéndonos uno. Así que la exhortación dada a Israel es exactamente la misma exhortación que hoy cae sobre nosotros. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Mundanalidad, falta de compromiso, actitud trivial hacia las cosas santas, iglesias divididas, líderes peleando entre sí, iglesias llenas de chismes. Y pues no causamos gran impacto realmente. En este tiempo hace falta un movimiento, un avivamiento como el que se describe aquí. Hace falta, aunque sea un hombre, que se levante, como Ezequías, para marcar la diferencia. Zinzendorf, un conde que dejó toda su fortuna, es decir, no dejó toda su fortuna como aparentemente hizo Zaphescu así, sino que usó toda su fortuna y su poder y su influencia para mandar misioneros hacia todas partes del mundo. Un hombre que se arrepintió de sus pecados y consagró su vida en totalidad a Dios. Y él causó el primer gran avivamiento misionero mundial, donde jóvenes se disponían a sí mismos para ir hacia las islas del Caribe, del Pacífico, hacia África, hacia la India, hacia lugares que jamás se había llegado con el Evangelio, hacia donde jamás, causando un impacto que jamás de esa manera la iglesia había vivido. Y en ese tiempo, viendo en ese tiempo, él dice: en el avivamiento las cosas ocurren repentinamente, inesperadamente. Reuniones se alargan, las multitudes se acercan, se predica sermón tras sermón, no porque así se haya organizado de antemano, sino porque Dios está obrando. Y él dice: en el avivamiento Dios toma las riendas, es su obra soberana. Eso lo dijo en 1727. Hasta ahora habíamos sido nosotros los líderes y ayudantes. Ahora el Espíritu Santo ha tomado pleno control de todo y de todos. La iglesia no solamente ora, se arrepiente, adora y evangeliza, sino que todo esto se intensifica. Dice: hasta ahora nosotros habíamos sido los líderes, nosotros habíamos organizado, nosotros habíamos planificado, pero ahora es como si algo más fuera de nosotros tomara las riendas. En Gales, en 1859, se escribe un historiador: la iglesia estaba espiritualmente dormida, su misión al mundo olvidada, y no mostraba ninguna carga por el alma inconversa. Y la predicación era teórica, retórica y popular en el peor sentido de la palabra. Esto describe exactamente un tiempo antes de que un movimiento parecido a lo que estaba hablando Zinzendorf ocurriera también en esa parte del Reino Unido. Ese es el estado, pero también son los hombres que Dios utiliza antes del avivamiento.
al hablar de Ezequías, la palabra de Dios es muy clara en decir que no hubo otro hombre, dice, en Jehová, dice, puso su esperanza, ni después ni antes hubo otro como él. Él siguió a Jehová y no se apartó de él, él guardó sus mandamientos. El Señor siempre está con un hombre o una mujer así, aunque a veces parece que no. Aun cuando, como aquí, porque ¿cuál es la exhortación que les dice? Si leemos ahí en el 20. No, el 29 de Segunda de Crónicas, donde le dice, óiganme levitas, santifíquense ahora, santifiquen la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. Ahora, esto lo dice porque el versículo 13 nos dice, en el primer año de su reinado, él empezó así, él abrió las puertas de la casa de Jehová y la reparó. Él abrió las puertas de la casa de Jehová porque adivinen qué, closed, cerradas. Los sacerdotes, los levitas, bien gracias, de vacaciones, descansando, viendo televisión. Y él hizo venir entonces a los reyes y los levitas y los reunió en la plaza y les exhortó y le dijo, óiganme ahora levitas, santifíquense, santifíquense. Después pasa lo que leímos la primera vez, el pueblo se viene, el pueblo empieza a ofrecer de su propia generosidad, bueyes, corderos, ofrendas de paz, de todo, tanto que no había chance, porque los sacerdotes que ahora se reactivaban, después de un tiempo de descanso involuntario o voluntario, ahora ya no se daban abasto. ¿Qué ocurrió de un momento a otro? Entre comillas. Un hombre había hecho la diferencia. Un hombre para empezar. Y ese un solo hombre contagió a otro grupo. Y ese otro grupo terminó contagiando a otro y a otro y a otro. Y todo el pueblo en uno venía arrepentido a la casa de Jehová. Todo el pueblo, por lo menos en gran cantidad. ¿Ok? En gran cantidad. Esa es la determinación de hacer un pacto con Jehová, un compromiso que él hizo delante de él. Lo que él lo hacía, no lo hacía para quedar bien con nadie, ni para quedar bien con magistrados o príncipes, con nadie. Él hizo un pacto directo con Jehová. De manera que nadie que no haya sido avivado personalmente en su corazón puede ser usado jamás para un movimiento así de Dios. Por eso es que dice, hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Eso es lo que marca la diferencia y por eso se describe a Ezequías así, el hombre que marca la diferencia. Porque ustedes dirán, hermano, nos acaba de decir en todo ese cuento de la historia que nos dijo que según el versículo 17 de Segunda de Reyes, Acaz fue su padre. O sea, ¿cómo va a decir ahora que David fue su padre? Pues como que no tiene ningún sentido. Esto es así porque su herencia va más allá. Su herencia está en lo espiritual. Su herencia está en David. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Es decir, a pesar de que ya sabemos que David no fue perfecto, a pesar de que ya sabemos que también cometió errores, pero también se arrepintió definitivamente de ellos, según vemos
expresamente en el Salmo 51. Él fue y quedó en la historia como el gran hombre de Dios, como el gran adorador de Dios. La mayoría de los salmos rebosan con la alabanza, la adoración, la cual Dios inspiró y utilizó a David para ello. De modo que al decir hijo de David significa que en lo espiritual, que en su propio carácter, él reflejaba a David, él no reflejaba a Acaz. Así que no importa si nuestra propia familia o si nuestro propio origen refleja algo así. Lejos de Dios, totalmente. Idolatría de todo tipo. Idolatría religiosa, idolatría mundana, que al caso es igual o peor. Nosotros podemos hacer la diferencia. Nosotros podemos cortar de tajo la línea que iba en nuestra propia familia para empezar y marcar la diferencia. Así que no digas, es que mi familia, es que mi papá era un borracho, yo soy así, está en mi sangre. Esas son tonterías. ¿Por qué eres un borracho? Pues es que mi papá y mi abuelo eran un borracho, pues está en mi sangre, yo no tengo nada que hacer. Y es que el alcoholismo es una enfermedad, yo y en AA, y ya, ¿qué voy a hacer yo? Tengo la enfermedad, fíjese. Son tonterías. Arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. No hay tal cosa como yo vivo así porque es el pecado generacional que heredé de mis padres y ya no tengo de otro. En un sentido sí heredamos cantidad de cosas negativas que nosotros vivimos en nuestra propia familia, violencia, división, etc. Pero en Cristo Jesús, Él dice, yo he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. He aquí las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Así que nuestra vida es diferente. No importando el patrón de vida de nuestra propia vida, el patrón de vida de nuestra familia, el patrón de vida de nuestra sociedad o el patrón de costumbre y tradición del propio lugar donde nos reunimos. Nosotros tenemos que marcar la diferencia. Ya. Dios no elige a estas personas entonces por su físico o por su preparación universitaria, porque sea rico, porque sea pobre o cantidad de cosas. Cuando Dios derramó en Hechos de su espíritu sobre Pentecostés, según vemos en el capítulo 2, lo hizo sobre una cantidad de personas de diferente origen, de diferente cultura, de diferente educación. Sin embargo, vemos al final ahí, cuando Él les dice, sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, dice, fueron bautizados, añadieron aquel día como 3,000 personas. De 0 a 3,000 personas hay una gran diferencia. O sea, un día eran unos poquitos ahí reunidos, orando, perseverando, esperando la venida del Espíritu Santo. Y de pronto, en el poder del Espíritu de Dios, en la predicación del Evangelio por medio de Pedro, ¡pum! 3,000 personas ahora. 3,000. Los de las campañas evangelísticas y los de las agencias misioneras estarían felices. ¡Wow! 3,000. Pero eso fue obra del Espíritu de Dios. Y perseveraban, no solamente levantaron sus manitas y dijeron, yo acepto a Cristo, que de hecho en ninguna parte de la Biblia dice que es así,
sino perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones. Temor vino a cada persona, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto no puede ser una iglesia ni dormida, ni estancada en su propio mundo, sino una iglesia viva y dinámica, pero que solamente podía salir de una base real, de la obra de Dios, de la predicación. Ahora sabemos que también todos tenemos una debilidad con los números, especialmente los que estamos acá. Todos tenemos una debilidad con los números, pero ese no es el punto, realmente. El avivamiento real surge siempre entre nosotros, y el crecimiento ya viene de parte de Dios. No importa los porcentajes. Y ya sabemos a quiénes utilizó entonces. Utilizaron a pescadores, utilizó a recaudadores de impuestos, utilizó así un hombre, tal vez un universitario, un hombre más preparado como Pablo. Pero de ahí en adelante, algunas de la mayoría eran personas sencillas, entre comillas, comunes. Comienza con quienes permanecen firmes, como Ezequías, en un tiempo en que todo está mal y cada quien hace lo que bien le parece, con convicción, que defienden lo verdadero y se oponen entonces a este estado de cosas. Entonces, esa es la experiencia de Dios, que invadió a la nación, que trajo limpieza entonces desde el templo hacia afuera. Pero que comienza entonces con la obra de Dios en personas en particular. No podemos entender entonces lo que pasó con Ezequías si no vemos la calidad de persona que estaba ahí. En el 20, capítulo 20 de Segunda de Reyes, ya sabemos que él enfermó, los siervos también se enferman, los cristianos también se enferman. Y lo que él hizo no fue vamos a declarar sobre Ezequías que ya sanó. Y Ezequías no puede enfermarse porque es un super siervo de Dios. La enfermedad no lo toca jamás, ni la tribulación, ni nada de eso. Pero él le dice, lo que hace es que volvió rostro a la pared, lloró a Jehová y dijo: Te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Vuelve, di así a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: He oído tu oración, he visto tus lágrimas, y aquí que yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová. 15 años, añadiré. Te libraré a ti esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y amparé esta ciudad por amor a mí mismo, por amor a David, a mi siervo. Isaías estaba con él en oración, según también leemos en el propio libro de Isaías. Hubo una gran unión entre Isaías, un profeta de Dios, y Ezequiel también, un siervo de Dios. Ellos juntos en oración oran postrados
y el Señor le bendice. Y es tal que Él llora, dice, que Él llora. Cuando Dios toca nuestra vida, olvídense de formalidades, que yo no lloro, que aquí no se llora jamás, porque somos bautistas y aquí jamás se llora en la vida. No te rías, Carlos, esto es serio. Cuando Dios toca, impacta nuestro corazón. ¿Qué va? Ese tipo de cosas ocurren. Por así son los hombres entonces. Jacob, Génesis 32, ya lo hemos leído. Job lucha con el ángel de Jehová y su propio muslo es entonces herido. Él es bendecido. Moisés en el desierto, Éxodo capítulo 3. Josué en las afueras de Jericó, Josué capítulo 5. Isaías en el capítulo 6. Así es la vida entonces de los hombres de Dios. Cuando llegamos a este conocimiento profundo y personal de Dios, nuestra alma es seducida con las glorias del carácter de Dios, un conocimiento ausente en muchos líderes. Los líderes de estos movimientos son hombres cuyos corazones arden en fuego como si Dios hubiese invadido cada parte de sus vidas. Son hombres que aman a Dios, confían en Él, lo siguen y no se apartan jamás. No se apartan jamás. No todo fue perfecto en la casa, en la vida de Ezequías. Segunda Crónicas 32, 24, 31 nos cuenta cómo al venir delegados de Babilonia les presume su riqueza y tal vez Él les da la bienvenida. Babilonia que empezaría a ser el imperio que fue después, donde precisamente el pueblo de Israel, de Judá, sería llevado allá cautivo. Y Ezequías, tal vez en un momento de propia debilidad, les presume prácticamente todo lo que se había logrado. Y puede ser que ha sido el inicio de la ambición de Babilonia para conquistar esa tierra. Sabemos que no sería así Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo prometió, como ya leímos. El pueblo sería librado en ese tiempo, en el tiempo de Ezequías, por la fidelidad como tal. Fue débil en ese momento. Causaría, por supuesto, muerte, como también pasó con Josías. Pero en general, cuando pensamos en la vida de Ezequías, pensamos en la vida de un hombre de Dios, un hombre que marcó entonces la diferencia en un tiempo cuando las cosas se sabía no estaban bien, ni afuera, ni adentro, ni en ningún lado, ni en el templo, ni en el gobierno, ni en la sociedad, ni en ningún lugar. Martin Lloyd Jones, un hombre que Dios usó también para otro gran despertar en Inglaterra, aún en el siglo XX, él escribió así: no hay tiempo de cantar. Cuidado y por qué lo dice. Es hora de pensar, de predicar, de sentir convicción. Es tiempo de anunciar el mensaje de Dios y su ira sobre toda la maldad y sobre todas nuestras aberraciones. Ya llegará la hora de cantar. Que venga primero el avivamiento, que se abran las ventanas de los cielos y veamos entrando en el reino de Dios hombres y mujeres por miles. Y entonces será tiempo de cantar. Estos movimientos no comienzan entonces cuando todo el mundo es feliz. Comienza con un corazón contrito y humillado.
Y es en nosotros mismos que hoy cae esto. Es en nosotros mismos que hoy cae el peso de cosas que hay que arreglar y que hay que ir adelante. De corazones, de nuestros propios corazones que deben de caer rendidos. En todo sentido, en adoración y oración a Él. Oremos a Dios y pidámosle entonces a Dios que Él conceda y nos conceda ser Ezequías haciendo la diferencia en nuestra familia, en nuestra iglesia y en nuestra sociedad. Amén. Vamos a ponernos de pie un momento, por favor, para orar. Te pedimos, Señor y Padre Celestial, nuestro Dios, el Santo, el Soberano, el Eterno. Tú, Señor, que nos concedes la gracia y el honor de servirte y de adorarte con nuestras manos, de presentar ofrenda agradable a ti, de venir con nuestro corazón como una ofrenda viva, santa, agradable, de no solamente servirte con nuestras manos, sino de predicar tu palabra, de transmitirla con nuestra boca. Tú que nos das el privilegio de haberte conocido en espíritu y en verdad, de haber sido parte de este pueblo único y especial del pueblo de Dios, de aquel que espera en la congregación de los santos, aquel día maravilloso, en la reunión de todos los santos de todos los tiempos, cuando seremos reunidos con aquellos hombres que en ese tiempo se arrepintieron en sus corazones y te buscaron a ti, donde estaremos reunidos con todos aquellos que en aquel tiempo de Pentecostés también se compungieron en sus corazones y dijeron, ¿qué haremos ahora? Y se entregaron y se bautizaron y perseveraron siempre, algunas veces hasta la muerte. O como aquellos que en el tiempo también dieron sus vidas enteras, que jamás negaron tu nombre, que dijeron, toda mi vida Él me ha hecho bien, el Señor me ha hecho bien, ¿acaso hemos de negarle ahora? Y murieron testificando de su fe, y que aún en los tiempos más oscuros se atrevieron a abrir tu palabra, a compartir tu palabra, y que fueron parte de movimientos donde la Biblia se empezó a abrir, se empezó a predicar, se empezó a entender, a traducir a nuevos idiomas, donde fueron parte de tiempos donde se establecieron no solamente iglesias, sino comunidades enteras que decidían vivir según los mandamientos de la palabra de Dios. Y que perseveraron y que brillaron en su tiempo. Y que de la cual nosotros, Señor, somos herederos y de la cual nosotros ahora recibimos esa responsabilidad y esa encomienda de no claudicar, de no declinar, de entregar nuestra vida, de tomar nuestra cruz y seguirte a ti, de decidir avivar el fuego del don de Dios que tú has puesto en nosotros y pedir y clamar a Dios para que haga la obra en nuestro propio corazón, en nuestra propia vida, en nuestra propia alma. Y saber que lo harás, saber que tú harás tu obra. Causa esa obra en nuestro corazón para beneficio de nuestras propias familias, de nuestros hogares, para beneficio de esta iglesia, para beneficio de nuestras iglesias,
para beneficio de esta comunidad que lo necesita, que está urgente, que está ávida de ti, que muere cada día, que se desangra cada día sin ti. Trae arrepentimiento a nuestra propia vida, trae renovación como aquellos hombres de Dios, habiendo creído, se arrepintieron aún de sus debilidades y de sus pecados, y tú obraste en su vida y tú lo recibiste. Obra en nuestra propia vida, Señor, y transfórmanos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos.